Bueno, les agradecemos a todos los que han sido muy juiciosos, muy puntuales. Vamos a esperar unos 2 minuticos más, que ya hay bastante como ingresos ahí aumentando y pasamos a iniciar con la actividad. Profe Juliana, muchas gracias por el apoyo el día de hoy. Claro. Vamos a esperar unos 3 minuticos mientras va aumentando el ingreso. Vale, con todo el gusto. Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir iniciando. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como ya les hemos dicho en otras ocasiones, este es un espacio que creamos para poder fortalecer lo que ustedes reciben dentro del proceso curricular, dentro de sus aulas o esas actividades que los profes organizan para profundizar su aprendizaje. Y precisamente lo hacemos para enriquecer sus procesos y que ustedes tengan otra perspectiva de los temas que van más allá del aula. El día de hoy, la profe Juliana Isabela Castro, nos va a acompañar con un tema que es de mucho interés para todos y es el sistema sensorial como base biológica y psicológica en la construcción de la realidad y su relación con la conducta humana. Los dejo con ella. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, mi profe. Gracias, profe Sheila. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, a los que se conectan de forma sincrónica a la sesión. Mi nombre, como lo mencionó la profe Sheila, es Juliana Isabela Castro. Yo soy psicóloga, neuropsicóloga clínica y psicoterapeuta clínica. Probablemente algunos de ustedes bueno, han visto y me han escuchado en sus clases de biología y genética o de neuroanatomía, neurociencia, en algún momento neuropsicología, o porque han participado en el semillero de neurociencia y neuropsicología del programa de Psicología Virtual. Entonces, pues en este espacio vamos a hablar en efecto de cómo nosotros construimos una realidad de lo que nos rodea, ¿no? Que en, si nos devolviéramos un poquito en la historia, tenemos a Platón que nos habla del mundo de las ideas, ¿no? Cómo nosotros solamente construimos una idea de lo que nos rodea sin que éste sea una realidad, que es un poco lo que él mencionaba. Sin embargo, vamos a tener una perspectiva acá biológica, neurobiológica de esta construcción de la realidad. Bueno, en principio quiero contarles una historia, que pueda que algunos me lo hayan escuchado, pueda que otros no, pero se las voy a contar. Resulta que en algún momento recibí un paciente. Él era profesor de música en un colegio, en bachillerato, en una preparatoria. Pero resulta que él viene a consulta conmigo y su esposa, porque la esposa dice que tiene problemas visuales, que como que se confunde. Y él menciona lo mismo, como que la gente me dice que yo me confundo cuando le hablo a las personas, como que tengo errores al ver a las personas. Sin embargo, pues yo no siento que eso afecte mi vida. Pues hago el examen, primero físico, de mi paciente, lo reviso, veo que es una persona saludable, que además es una persona muy agradable, muy culta, me cuenta un poco sobre su vida, que lleva muchos años dedicándose a ser docente de música, que es un profesor muy querido en el colegio en el que se encuentra, y yo me pregunto en realidad, pues, ¿por qué será que viene este hombre tan agradable? Entonces, en un momento lo dejo de lado y empiezo a hablar con su esposa. Me comenta algunas fallas que tiene en el día a día y cuando vuelvo a hablar con él y le pido que por favor se coloque pues algunas prendas que se ha quitado después de hacer una revisión, él empieza a tener unas confusiones. No encuentra sus zapatos y no sabe cómo amarrárselos.
No encuentra su sombrero y empieza a cogerle la cara de su esposa. Entonces confunde la cara de su esposa con un sombrero, con su sombrero. Y ahí empiezo a notar cuáles son esas dificultades, ¿no? De lo que está ocurriendo con él a nivel visual. En algún momento entonces decido ir a hacer una evaluación ecológica del ambiente de esta persona, de este paciente, en su casa, conocer un poco más allá de él. Y cuando llego a la casa, perdón, veo que el hombre es un artista completo, no solamente se dedica a la música, sino que también es un hombre que le gusta pintar. Su esposa me muestra algunas de sus pinturas y menciona que con el paso de los años su estilo ha pasado de un realismo muy intenso a algo un poco más abstracto. Pasó de copiar lo que está en la realidad en sus cuadros a empezar a mezclarlo con formas, con figuras difusas. Y siente ella que ha sido un cambio del estilo de arte que él pinta. Y cuando le pregunté en su momento si tenía algún diagnóstico previo, un antecedente médico previo, él me comenta que le habían diagnosticado diabetes. No mayor complicación. ¿Ok? Entonces, pues ya al evaluarlo a más profundidad, me doy cuenta que en efecto hay unos problemas visuales, pero que estos problemas visuales no son del ojo como tal, no son del órgano visual de nuestro ojito, bueno, del ojito del paciente, del profesor. Pero entonces, ¿qué sería lo que genera esas dificultades y esos errores en la vida cotidiana con su mundo desde lo que es la interpretación visual? Entonces empiezo a notar que él tiene algo que probablemente puede tener algo que se llaman agnosias visuales, principalmente una que se llama la prosopagnosia. Bien. Entonces, bueno, hasta acá alguien tiene, un par de personas tiene algún comentario de esta historia de este paciente. ¿No? Está bien. Entonces les cuento, ese paciente no fue mi paciente, fue el paciente de Oliver Sacks. Oliver Sacks fue un neurólogo que murió en 2015, que le llaman el poeta de la neurología, neurólogo inglés, pero que trabajó la mayor parte del tiempo en New York, en Manhattan, y escribió varios libros. Dentro de esos libros está el libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, por su caso más icónico en ese libro. Entonces, ese libro habla de varios casos que él tuvo que le parecieron bastante particulares y hay algo muy bonito en él, por si alguien se lo quiere leer, es un libro muy sencillo de leer, hay algo muy bonito en él y es que él es muy cercano, muy humano con sus pacientes. Entonces, vean que yo les contaba hace un momento que él fue hasta la casa, menciona en el libro que fue hasta la casa de su paciente a hacer una evaluación un poco más ecológica y profunda de lo que ocurría, y pues que se dio cuenta de ese tipo de cosas. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con el profesor que atendió Oliver Sacks? En últimas, Oliver Sacks decidió que no iba a hacer nada con él. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si fue por un motivo de consulta. Porque al hacer una evaluación de lo que ocurría con él, pues se dio cuenta que en efecto esa prosopagnosia, que ya profundizaré en eso, es una dificultad que no le generaba, mejor dicho, que es una dificultad que no le generaba gran cantidad de problemas en su vida. ¿Que lo pudo haber medicado? Sí, pero probablemente al medicarlo, por los cambios bioquímicos que hay en su cerebro, pueda que no pudiese ser tan creativo en la música. Entonces, al ver que no afectaba su estilo de vida, ni su calidad de vida, ni su desempeño laboral, pues decidió hacer más un ejercicio educativo y no intervenir con él.
Listo. En el libro, él expone varios casos de diferentes características. Pero por qué decidí tomar este caso? Porque, eh, es uno de los casos que nos habla sobre cómo nosotros logramos percibir el mundo. ¿Qué parte del mundo? En este caso, los rostros, ¿sí? Y el profesor, entonces, dice Oliver, tiene prosopagnosia. Prosopagnosia es el proceso cognitivo que nos permite a nosotros reconocer rostros conocidos previamente. ¿Mm? Cuando Oliver, el doctor Oliver le muestra unas fotografías, eh, cuando el doctor Oliver le muestra unas fotografías de personas que él conoce, se da cuenta que las identifica no por el rostro completo, sino porque, esa persona tiene un lunar en su mejilla y identifica el lunar, o tiene el bigote de esta manera, o la barba, o las orejas, o los labios, o los ojos, pero no por un rostro completo, sino por rasgos aislados, es decir, no logra integrar cada uno de esos elementos. Y como les mencionaba hace un momento, esa falla sí, esa falla es del procesamiento de la información. No es de la información que llega, es decir, no tiene que ver con el órgano visual, en este caso, el órgano sensorial que está recibiendo la información del mundo, ¿m? Que envía la información al cerebro y es acá donde ocurre un problemita donde no se integra la información. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos bien? Pongan una manito así. Listo. Continuemos entonces. Yo tengo una pregunta. Para ustedes entonces, ¿qué es la sensación y qué es la percepción? Si también un par de personas pueden compartirnos un poco lo que consideran que es. ¿O son lo mismo? No alcanzo a ver quién levanta la manito. No sé, Jessica, si tú me puedes ayudar dando la palabra, por favor. Mientras yo le apoyo a Jessica, Ivonne Carvajal. Gracias, Laura. Hola, profe. Quizás con miedo a equivocarme un poco porque tú sabes que estoy en primer semestre, Tranqui. pero tengo entendido que sensación es como la manera, o sea, cuando recibimos los estímulos eh, que ocurren de diferentes, o sea, de diferentes fuentes, tanto externas como internas, Ujú. tenemos sensación. Ocurre a través de la exterocepción, que son los cinco sentidos, la interocepción, la propiocepción y nociocepción, creo que existen. Y la Ujú. percepción ya es como más la manera en la que nosotros, los humanos, quizás racionalizamos o como complejizamos un poco más estas sensaciones que recibimos en un primer lugar, estos estímulos. Es como una manera como de comprenderlos. Ok, gracias, Ivonne. Listo. Por acá veo que Verónica y María Alejandra dijeron algo. Dice Verónica, sensación es lo que puedes sentir con mis cinco sentidos, percepción involucra los pensamientos. Y María Angélica dice la percepción, lo que pienso que puede pasar. Ok, listo. Y María, segura creo que es. Buenas tardes, profe. Pues como dando como un poquito más de contexto a lo que dijo la compañera, que me parece que sí está muy acertada con la información, pero digamos que la sensación es más de estímulos del ambiente, como ella dice, como dando ejemplos, cuando la luz entra por tus ojos, escuchar sonidos, cuando sientes frío o calor, en la percepción, ¿cómo lo podemos ver? Cuando no solo se ven colores, sino que se reconoce una cara, cuando se oyen los sonidos y sino también cuando se entienden las palabras y digamos que también, digamos que es como el cerebro interpreta esa información cuando nos llega a nosotros, como para dar como un contexto un poquito más amplio lo que dijo la compañera. Gracias, María. ¿Y Luz Mari?
Pues la sensación es lo que nosotros sentimos por los cinco sentidos, la vista, el tacto. Como ejemplo, yo toco una tela, es, digamos, una tela de jean. Y la percepción, esto es un jean. Como que el cerebro hace como el paso, como saber qué es. Ok, gracias, Luzmari. Por acá Sandra dice, profe, considero que la sensación es lo que sentimos a los estímulos y la percepción es la interpretación subjetiva y cerebral de esa información. Angie, sensación recibir, percepción interpretar. Y David, la sensación es la interacción física con el medio y la percepción es lo que estamos sintiendo con base a lo que conocemos. Bien, listo, gracias chicos. Perdón. Entonces, ustedes tienen claro algo y es que una depende de la otra, o dependen más bien mutuamente. Entonces, en efecto, vamos a ver que la sensación, vamos a encontrar un aspecto biológico y un aspecto psicológico, ¿sí? Vamos a ver que la sensación está relacionada directamente con los órganos de los sentidos, con cada uno de nuestros sí, órganos periféricos, por decirlo de alguna manera, que involucra el recibir información del entorno, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la construcción de una realidad, ¿no? Cómo conectamos o contactamos con la realidad a través de esos órganos de los sentidos. Entonces vamos a ver que la biología proporciona las estructuras y funciones necesarias para percibir y responder al entorno, porque no es solo es recibir información, sino también interactuar con ese entorno que tiene diferentes estímulos. Y el aspecto psicológico que interpreta, asigna significados y construye representaciones mentales a partir de esa información que se relacionaría entonces con la percepción. La percepción se basa en la información que recibe de los estímulos del ambiente. Ahora, tenemos diferentes órganos de los sentidos que nos permiten recibir diferentes tipos de información. Están diseñados para recibir un tipo de estímulo, ¿sí? Entonces, es una puerta de entrada a la realidad que nos permite transformar los estímulos físicos como la luz, el sonido, la presión, la temperatura, moléculas químicas en señales eléctricas que codifica el cerebro. Entonces, nuevamente, los órganos de los sentidos van a recibir información que solo ellos pueden recibir, que cada uno de ellos puede recibir, y la transformarán, eso le llamamos transducción de la información, la transformarán en otro tipo de información, en este caso, señales electroquímicas, que es la forma en que entiende el cerebro. Porque, pues, el cerebro no entiende ondas de luz, el cerebro no entiende temperatura, el cerebro no entiende presión, pero ¿qué sí entiende? Señales electroquímicas. Entonces, esos órganos de los sentidos sirven para captar, pero también en una partecita de ellos para traducir al lenguaje de nuestro sistema nervioso periférico y posteriormente central. ¿Listo? Entonces, el cerebro vendría a ser un director de una orquesta sinfónica, ¿bien? Donde cada órgano de los sentidos, la piel, la lengua, la nariz, el ojo, nuestros oídos, son un instrumento. Y cada instrumento, por sí solitos, genera un sonido. Pero ¿qué va a hacer el cerebro? Darle orden a esos sonidos para que haya una melodía, para que haya una percepción, ¿sí? Entonces, sensación relacionada con los sentidos, percepción, proceso psicológico de significados que yo le doy a pues a un objeto o a algún estímulo del ambiente. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, continuemos entonces. Entonces,
El proceso de percepción tiene varios momentos y es un proceso cíclico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que puede iniciar en cualquier lugar. Vamos a iniciar en este caso con el reconocimiento. Y acá tomo un pedacito de lo que el paciente del doctor Sachs menciona cuando él le muestra un guante. Entonces, cuando el doctor Sachs, Oliver Sacks, le muestra al profesor un guante, le dice, dígame qué es esto, ¿sí? Y el profesor, con esa dificultad de poder integrar todas las características del objeto visual, del estímulo visual, perdónenme, le dice, es una superficie continua, desdoblada en sí mismo, como con 5 bolsas, haciendo referencia a los dedos, de color amarillo, y es otra cosa que le dice. Entonces, el reconocimiento es la capacidad de identificar esas características del estímulo. En este caso, en este ejemplo, las características del estímulo visual, forma, color, tamaño. Por eso le menciona eso. Entonces, la capacidad de situar los objetos en una categoría. Luego está la acción, que es la actividad motora continua con el estímulo. ¿Listo? El estímulo ambiental es todo lo que puede ser potencialmente percibido, todo lo que nos rodea. El estímulo atendido, entonces, es donde yo coloco mi atención, es dirigir la atención sobre un estímulo, porque quizá algunos me habrán escuchado cuando hablamos de procesos cognitivos, que a veces las personas creen que tienen problemas de memoria, que hay muchos pacientes que llegan con un motivo de consulta que dice que yo tengo problemas de memoria, porque no me acuerdo de nada, a mí me dicen una cosa, pero a mí se me olvida, y son personas jóvenes. Y yo les digo a ustedes en varias ocasiones que muchas veces no es un tema de memoria, que cuando entramos a observar de forma detallada es un tema de atención, porque si yo no dirijo mi atención sobre el estímulo que quiero memorizar, pues es como si nunca hubiera pasado por mi percepción, ¿sí? Entonces, no viene a ser un problema de memoria, porque nunca se guardó, sino viene a ser un problema de dirección de la atención. Entonces, se almacena solo aquello a lo que le presto atención o es donde dirijo mi atención. Yo suelo decirles eso cuando, como llevándoles un poquito a la reflexión de qué tanta estimulación tienen ustedes cuando están viendo sus clases, ¿no? Si están en un ambiente sobreestimulado, pues probablemente hay mucha información que se les puede perder y no es un tema de memoria, es un tema de atención y de dirección de la atención. El estímulo en los receptores es el momento en el que el órgano sensitivo logra captar ese estímulo. Entonces, nuevamente, los ojos serían las ondas de luz. Las ondas de luz en nuestros fotorreceptores que van a permitir, que son los que se estimulan con esas ondas de luz y que responden, o que entienden, más bien, que entienden esas ondas de luz, ¿bien? Entonces, si habláramos de nuestro oído, sería movimiento, las ondas que generan movimiento de las partículas del aire, ¿bien? Entonces, es la recepción del estímulo en los órganos de los sentidos. La transducción, que es lo que les decía hace un momento, es cómo ese órgano del sentido nos permite a nosotros traducir la información del ambiente que él logra recibir en impulsos electroquímicos para que el cerebro pueda entenderlo. Bien. Luego tenemos otro subproceso dentro de toda esta cadena y es el procesamiento, el conocimiento y la percepción, ¿sí? Donde el procesamiento y la percepción se van a nutrir y se van a construir claramente, donde el procesamiento y la percepción se van a nutrir a lo que nosotros conocemos previamente. Y acá, en última, se construiría el proceso cognitivo que se llama la gnosis o las gnosias, ¿bien?
los neuropsicólogos evaluamos la capacidad de poder percibir el mundo, la construcción de esa realidad a través de ese proceso cognitivo, las nocias o la gnosis, ¿bien? Y existen nocias visuales, nocias auditivas, nocias táctiles, nocias gustativas, olfativas, y pues por cada uno de los sentidos. Cada procesamiento de la información se va a dividir en elementos básicos. Otra cosa que yo les digo constantemente es, nosotros vemos, o bueno, la mayoría, esperaría, vemos, ¿cierto? Algunos necesitamos gafas para ver mejor, pero nosotros no somos tan conscientes de la cantidad de procesos que están ocurriendo para que ustedes puedan ver esa cantidad de letras que está en la pantalla, ese color negro, ese color verde, porque si diéramos ese estímulo que tiene en la pantalla, hay un montón de elementos que están ocurriendo ahí, tanto de tamaño, luminosidad, color, profundidad, forma, cierre de las formas, ¿bien? Que no somos conscientes hasta que hay una falla, ¿cierto? Porque no sabíamos que ese tipo de cosas podrían fallar. Entonces, las señales eléctricas de los órganos de los sentidos pasan a ser redes neuronales, que son carreteras de transporte de la información y posterior procesamiento de la información, porque recuerden que gran parte de la zona periférica y de las estructuras subcorticales son transporte, relevo de información, y finalmente cuando se llega a la corteza hay un procesamiento de la información donde ya se llega a esa percepción en la comunicación de las diferentes regiones de la corteza cerebral. Y entonces va a permitir la experiencia consciente con el ambiente. Bien. Para resumirles, o para mostrarles otro ejemplo, cuando estamos dormidos no respondemos a la mayoría de los estímulos porque no está entrando información a través de los órganos de los sentidos, por ejemplo, los ojos, ¿bien? Entonces, no podemos interactuar con eso que no estamos viendo. Diferente a cuando nos despertamos, donde ya logramos recibir información a través de nuestros órganos de los sentidos, pues a través de nuestro órgano visual. ¿Listo? Bueno, entonces la visión, que lo hemos venido mencionando bastante, es el responsable de la percepción de la luz, de las formas, de los colores, del movimiento, y su órgano principal es el ojo, ¿cierto? Que capta la luz a través de la córnea y el cristalino, enfocándola sobre la retina, donde se encontrarían entonces, o donde se encuentran más bien, los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, ¿listo? Unos relacionados con el permitirnos, bueno, con el captar las ondas de color, de luz que generan los colores, y otros con los cambios de luminosidad. Convierten la energía luminosa en impulsos nerviosos. Entonces son esas ondas que se reflejan de cada color, las que mi ojito va a recibir, que mi retina y los fotorreceptores que están en la retina van a entender y que van a traducir por el proceso de transducción en, aquí lo podemos ver, en señales electroquímicas. Bien, entonces ustedes pueden ver en esta imagen, que me encantó, que llega un impulso sensorial, ¿cierto? Las ondas de luz actúan como la señal de entrada para nuestro sentido de la vista. ¿Quiénes reciben esas ondas de luz? Los fotorreceptores, conos y bastones que están en la retina. Esos fotorreceptores se conectan con otras células que se llaman células horizontales, células ganglionares, que posteriormente formarán el nervio óptico. Ese nervio óptico ya recibe información electroquímica y es periférico, ¿sí? Hace parte de nuestros pares craneales. Y desde la periferia, desde esta retina, va a enviar la información que ha recibido los fotorreceptores, nervio óptico. Después del nervio óptico conocemos algo que se llaman tractos ópticos,
Posteriormente está el quiasma, antes del tracto óptico está el quiasma óptico, los que han visto neuroanatomía, el quiasma óptico, que es un punto donde entran, o mejor dicho, esa información que viene por los nervios ópticos, entra al sistema nervioso central, y decusa gran parte de la información, no toda, decusa es que cambia de lado. Luego están los tractos ópticos, ahora sí, llega al tálamo, que el tálamo es un lugar, me gusta llamarlo como una oficina postal, donde llegan muchas cartas de muchos lugares, información de muchos lugares, y se releva hacia donde tiene que ir, a donde se procesará. Entonces, llega al tálamo, esa información que viene de la periferia, el tálamo identifica que es información visual y también identifica si es información visual de los cuadrantes periféricos, o si es información de los cuadrantes centrales que dan detalle, y la releva hasta donde, a través de las radiaciones ópticas, hasta nuestro lóbulo occipital, que estaría por acá. Entonces, nuestro lóbulo occipital o corteza occipital se encargaría de procesar la información visual, ¿listo? En etapas, ¿sí? Desde las características básicas del estímulo, que es lo que mencionamos hace un momento: luz, forma, color, movimiento, borde, profundidad, ¿bien? Detalle, entre otras. Y posteriormente ese lóbulo occipital se conectará con otras regiones de la corteza cerebral para que nosotros podamos darle significado a eso que la corteza occipital procesó. Entonces, en el cerebro, en el procesamiento de la información, nosotros hablamos generalmente de dos vías dorsales y vías ventrales, que vendrían más o menos a relacionarse en la dirección de la información. Por lo que estoy tratando de coger, no sé por qué no sale. Bueno, no pude sacar el lapicito. Entonces, el procesamiento visual tiene esas dos vías, la dorsal y la ventral, que también se le pueden llamar la vía del qué, que es la ventral, y la vía del dónde, que es la dorsal. ¿Qué y dónde de qué? Entonces, la vía del qué es la vía del significado, es decir, que yo puedo darle significado a lo que estoy procesando en mi corteza occipital. ¿Qué es darle significado? Nombre, historia, uso, categoría, ¿bien? Entonces, que yo diga, esto es un micropunta negro, peludo, que me regaló mi hermana y que me gusta mucho. Y la vía del dónde, que es ubicar los objetos en el espacio. Entonces, que yo diga, ese objeto está cerca, está lejos de mí, o entre ellos están lejos o cerca, y poder actuar con ese objeto, pero ahí ya no me adelanto porque ahí entra la parte motora que ustedes verán en otra sesión, pero que me permite identificar el objeto en el espacio, ¿vale? Entonces, esto en relación a visión. Hasta acá, ¿cómo vamos? Súper. Continuemos con la audición. ¿Listo? Entonces, el oído tiene dos funciones, ¿sí? Nos permite a nosotros procesar los sonidos del ambiente, detectar los sonidos del ambiente, pero también mantener el equilibrio, ¿sí? Está compuesto por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿bien? El oído externo es lo que nosotros conocemos pues que se hace mucho más visible, ¿no? Como todo el pabellón auricular, el lóbulo y parte del canal auditivo, que es muy importante para captar
las ondas y llevarlas hacia el interior del oído medio y posteriormente al oído interno. Esa es la función de nuestra orejita. ¿Mm? Y no tiene esta forma de gratis. Bien, las personas que a veces hacen modificaciones en su pabellón auricular, pues pueden tener algunas dificultades, ya sea aumentar la sensibilidad del estímulo visual o reducirlo. Lo mismo pasa con los animalitos, ¿sí? Entonces que los animalitos, bueno, los perros, escuchan más que nosotros, tienen una capacidad auditiva mayor que nosotros, y por eso la pólvora les molesta tanto. ¿Mm? Entonces, los perritos que tienen sus orejas caídas no las tienen de gratis, los que tienen las orejas más pequeñas no las tienen de gratis, no es por estética, sino que es un tema evolutivo que les permite a ellos captar o proteger su propio sentido auditivo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que el estímulo que procesa el oído para permitir los sonidos y el equilibrio son movimiento de partículas. Entonces, en el anterior veíamos ondas luminosas. En este caso, nuestro cuerpito, muy sabio, muy bello, muy hermoso, muy valioso, pues tiene este órgano del sentido para poder entender el movimiento de las partículas, el movimiento de las partículas del aire, ¿bien? Pero aún aquí hay que hacer otra traducción, y es que ese movimiento de partículas del aire que vienen por las ondas, cuando llegan al oído medio, particularmente al tímpano, la capita del tímpano se mueve, ¿sí? Gracias al yunque, al martillo y al estribo. Al interior, donde ya está el oído interno, entonces hay un líquido. ¿Mm? Hay un líquido y un órgano chiquitito que se llama el aparato de Corti. Entonces, el movimiento del yunque y del martillo que genera movimiento en la capita del tímpano va a hacer que al interior el líquido se mueva. Bien, entonces esas partículas, esas ondas que se generan por el movimiento de partículas que capta mi pabellón, que se direccionan a través de mi conducto auditivo, generan movimiento de los huesecillos y movimiento de la capa del tímpano y se convierte en movimiento de un líquido, que sigue siendo movimiento de partículas en realidad. Ese líquido tiene, en este momento, se me olvida, unas... Ay, bueno, se me olvidó, pero tiene unas sustancias que hacen que las células que conforman el aparato de Corti, que son células ciliadas, ¿sí?, con el movimiento, se muevan, y ese movimiento de los cilios permite la estimulación de las células del aparato de Corti. Y el aparato de Corti, entonces, será aquel que hace la otra transducción, porque aquí podríamos hablar de otra transducción de la información en señales electroquímicas. Claramente acá también tenemos la cóclea, que la cóclea son como 3 aritos entrelazados, que el movimiento del líquido entre ellos va a permitir el equilibrio. Esta información, tanto del oído como de la cóclea, se conduce a través del nervio auditivo o vestíbulo coclear. ¿Listo? Entonces, acá nuevamente podemos ver el diagrama o el gráfico que les he puesto, donde se muestra cómo la entrada de las ondas sonoras interactúa con el proceso de las células ciliadas bueno, primero con el oído medio, el tímpano, el yunque y el martillo, posteriormente sí, con las células ciliadas del aparato de Corti que están alrededor de toda la cóclea, como en las paredes internas de la cóclea, y enviarán las señales electroquímicas a través del nervio. Entonces, aquí es donde ocurriría la transducción de la información, donde se convierten en señales eléctricas. Bien. ¿Dónde se procesa esa información después de que se ha relevado
ay, se me olvidó la otra palabra que utilicé, transportado y relevado hasta la corteza cerebral, en nuestro lóbulo temporal, ¿sí? Acá. Principalmente se me fue, la circunvolución temporal superior, ¿sí? El temporal se divide en 3 circunvoluciones, superior, media e inferior. Bueno, y en la parte de abajo tiene más, pero cuando hablamos de sonido, se procesa en la superior. Casi todo el procesamiento sensorial vamos a encontrar que hay zona, por ejemplo, zona auditiva primaria y zona auditiva secundaria. En la corteza occipital, la corteza visual primaria, la corteza visual secundaria, y así sucesivamente, donde generalmente las primarias se asocian con el procesamiento de la información básica del estímulo sensorial. En este caso, lo que hablábamos hace un momento de el sonido, el timbre, el volumen. Acá cabe mencionar que las personas, por ejemplo, que se dedican a la música o que llevan mucho tiempo en la música, no necesariamente tienen que dedicarse a esta, tienen las zonas primarias auditivas más densas, hay una mayor cantidad de conexiones en esta zona y una mayor cantidad de cuerpos neuronales en esta zona, porque lo han estimulado mucho más. Saben identificar notas, saben identificar timbre, saben identificar agudeza, saben identificar muchos más estímulos que probablemente una persona como yo, que de música solo bailar y escucharla, pues no sabemos identificarla. ¿Listo? Acá, en esta zona, pues se procesan esas características básicas. Luego en las zonas secundarias, que también es temporal, ya con un poco más de parietal, vamos a encontrar el entender lo que se está diciendo. El entender y darle sentido al estímulo auditivo. Entonces, imagínense que en primaria, en auditiva primaria, ustedes, vamos a ver, palabra sonido, ¿sí? ¿Se entienden lo que les digo? Las características básicas y los fonemas de cada letra. ¿Qué es un fonema? El sonido. Entonces, para la corteza auditiva primaria sería s, o, i, o, s. Lo entiende así. Secundaria lo integra. Ah, no, lo que se está diciendo es sonido. ¿Y qué es el sonido? Ah, pues ya, cada uno le da el significado a la palabra sonido, a entender todo lo que les dije previamente del sonido. Entonces la secundaria integra el discurso, le da significado. Ahora, esa es vía dorsal. Y hay otra vía, que es la vía ventral, que es la comunicación entre la zona primaria y el lóbulo frontal, que acá lo que me permite es identificar los sonidos, se me olvidó el nombre de esta categoría, como los sonidos ambientales. Hago referencia a el ladrar de un perro, el cantar de un pájaro, ¿cómo se llaman, chicos? Se me olvidó. Las estas de la ambulancia, la policía, los bomberos, las alarmas. Sirenas, profe. Gracias. Las sirenas, gracias. De los bomberos, la policía, un grito, un llanto, un suspiro, todos esos sonidos que vendrían a ser escritos con onomatopeyas, más que con cada una de las palabras que nosotros conocemos. ¿Listo? El tacto. Entonces, permítanme un segundo. Va a empezar a avanzar un poquitito más rápido para que haya un espaciecito de preguntas suficiente. ¿Listo? El tacto, entonces, es un sentido complejo que va a involucrar gran cantidad de receptores, gran cantidad de células que están en nuestra piel, y pues ahí pueden ver los nombres que se llaman los corpúsculos de Pacini, los de Meiser, los de Merkel, los de Ruffini, y cada uno se va a relacionar pues con características del estímulo del tacto. La presión, el tacto fino, la textura, el estiramiento, la temperatura,
que nos va a permitir procesar o recibir el estímulo táctil. Entonces, estos van a enviar también, por ejemplo, información sobre la vibración, sobre el dolor, que ustedes saben, el dolor, la percepción del dolor es muy subjetiva, ¿m? Y la información viajará entonces por las vías nerviosas, especialmente a través de la médula espinal, luego el tálamo y finalmente nuestra corteza somatosensorial, para poder interpretar esa información. Entonces, donde ocurriría la transducción es en cada uno de estos mecanorreceptores, les llamamos nosotros, que son pues las celulitas que les acabo de mencionar que reciben diferentes tipos de información. Entonces, ustedes acá en la imagen pueden ver que hay un input, una entrada de información, ¿sí?, que estimula los mecanorreceptores, dependiendo pues el estímulo que se esté recibiendo. Puede que algunos estímulos como temperaturas muy similares al ambiente no se perciban tanto, pero si hay cambios de este, pues claramente sí. Se genera la transducción de la información en estos mecanorreceptores que posteriormente envían la información a través de la médula espinal, llega al tálamo y se procesa, donde les mencioné, en nuestra corteza somatosensorial, ¿bien?, que está en, ay, aquí me equivoqué, discúlpenme, me equivoqué, es en el lóbulo parietal, no en la frontal. Aquí me equivoqué, esto está mal, es en el parietal. La que está en la frontal es la motora, ahí me equivoqué. En el parietal, bien. Y claramente acá también vamos a procesar información, bueno, en este lóbulo parietal, información de algo que mencionaban algunas de sus compañeras, y es de la propiocepción, es la conciencia del propio cuerpo. Y hablo de la conciencia no desde esta apertura espiritual de ser consciente de mí, sino de saber cómo está mi cuerpo, que yo cierre los ojos y yo sé en qué posición estoy, y que si quiero levantarme del lugar donde estoy, pues tengo que, en primer lugar, empujarme con cierta fuerza, estirar mis brazos, mover las piernas, ¿no?, y lo puedo hacer con los ojos cerrados, ¿cierto? Porque hay información que viene tanto de la piel como de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos, que me permite a mí tener la propiocepción, que es la conciencia del propio cuerpo. En el libro que yo les mencionaba al principio, del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, hay un capítulo que se llama La mujer desencarnada. Y es una chica que pierde esa capacidad propioceptiva y está acostada en la cama. Está acostada en la cama sin poder levantarse, pero ella está bien físicamente, no es como que tenga por ejemplo, una lesión medular que no le permita mover las piernas o los brazos, o tenga fracturado algo, no, está bien, pero ella dice, es que no sé cómo está mi cuerpo, siento que mi cuerpo es una gelatina y no sé cómo mover. Y hay otro caso también relacionado con la propiocepción, donde es un señor que llega a consulta donde el doctor Sachs, así, no, es que todo el mundo dice que yo camino torcido. ¿Y usted cree que camina torcido? No, yo camino normal. ¿Qué hacen estos dos casos el doctor Sachs? Buscar una estrategia de retroalimentación. Porque la propiocepción acá no, digamos que no se está dando de forma adecuada. Aquel que le daría el feedback al cerebro de, mira, esto es lo que, esta es nuestra posición, pues está fallando, ¿sí? En el caso de la mujer desencarnada, trabajan con espejo, y en el caso del otro señor, que no me acuerdo el título del capítulo, bueno, es un libro que se escribió, si mal no estoy, como a finales del siglo pasado. Entonces, lo que hace es colocarle una gorrita con un palito acá y un péndulo. Y le dice que la idea es que mantenga el péndulo recto frente a su nariz. Entonces, claro, si él está así, el péndulo se va a ir para un lado, pero su objetivo es mantener. Entonces, quien le hace el feedback o la propiocepción es el péndulo, ¿sí? Entonces, hasta ahí con el tema de la propiocepción. Tenemos el olfato. El olfato entonces va a ser el sentido encargado de la detección de sustancias químicas volátiles en el aire. Ustedes dirán, ¿cómo se lleva a cabo el olfato? Son moléculas, son partículas que puede percibir mi
órgano olfatorio, mi naricita y cada una de las estructuras que la integran. Entonces, las moléculas odorantes ingresan a través de las fosas nasales y se disuelven en la mucosa olfatoria para poder ser percibidas. Allí, las neuronas sensoriales olfativas convierten esta información de las moléculas odorantes diluidas en esta mucosa en señales electroquímicas que son enviadas a través del bulbo olfatorio, luego al sistema límbico y la corteza olfatoria. Entonces, el olfato tiene un componente emocional interesante, porque si usted va por la calle, si usted tuvo una relación donde la persona quedó calificada como el cacas o la innombrable, y usted va por la calle, se sube al transporte público y alguien huele al cacas o a la innombrable, usted se acuerda sin mucho esfuerzo, ¿sí? O, por ejemplo, a qué olía la casa de su abuela cuando era pequeño. Entonces, si se dan cuenta, hay olores que le traen recuerdos, que evocan recuerdos fácilmente, porque tienen un componente emocional interesante en ellos. Entonces, vean que en el proceso de relevo y de procesamiento de la información, pues, en efecto, el sistema límbico, que es ese sistema relacionado con las emociones y con la conducta motivada, está en esos pasos, ¿listo? Este sentido está fuertemente relacionado con las emociones y la memoria. Entonces, en el diagrama pueden ver por qué a tantas personas nos encanta el olor del café en la mañana, porque se siente como que comienza el día como es, ¿cierto? Además, pues, del efecto de la cafeína claramente en el cuerpo. ¿Sí? Hay olores que generan bienestar, que generan ciertas experiencias, ¿sí? Y por eso algunas personas cuando tienen migraña no pueden oler muchas cosas, porque genera aún más una sensación incómoda, más de una sensación de querer vomitar, ¿bien? Entonces, ingresa el estímulo, las partículas químicas a través de nuestras fosas nasales, llegan a la mucosa nasal, se diluyen y el bulbo olfatorio en esta zona logra recibir esas señales, hace la transducción de la información y la envía a través de nuestro nervio olfatorio, sistema límbico y nuestra corteza olfatoria que queda más o menos por acá. Ahí el hipocampo hace parte del sistema límbico. Continuemos. Bueno, acá hay un poquito más de detalle en relación a cada uno de los elementos de algunos elementos no tan detallados de los que están relacionados en el proceso olfatorio, que es el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, el nervio olfatorio. ¿Listo? El gusto, ya para casi cerrar. Entonces, el gusto, no caí en cuenta que el fondo es rojo y no veo el láser, pero bueno. El gusto nos permite a nosotros también percibir sustancias químicas, ¿listo? Disueltas especialmente en los alimentos y en las bebidas. Los receptores gustativos se encuentran en las papilas gustativas, que no están solo en la lengua, sino en diferentes lugares de nuestra boquita y también pues del tracto digestivo que se comparte un poquito con el tracto, con el aparato fonador, ¿bien? Pero tampoco voy a entrar ahí porque eso es motor. Puede percibir dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es el sabor perfecto, que es en la literatura lo relacionan, por ejemplo, con la comida asiática, que la comida asiática tiene mucho umami, la soya. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, yo como poquito, yo no como tanto, pero cuando como comida asiática es como que hay algo que no me deja parar, a pesar de que esté llena, ¿sí? Esta sensación de querer seguir probando ese sabor. Estas señales se transmiten a través del nervio facial, del nervio glosofaringeo, del nervio vago, que el nervio vago, yo les digo siempre que a pesar de que su nombre es vago, realmente no es tan vago porque tiene varias ramificaciones, tanto a nivel del órgano fonador como en nuestros
órganos torácicos y abdominales, hasta el tálamo y finalmente a la corteza gustativa donde se procesaría la información. Ahora, una cosa es el gusto y otra cosa es... espérenme porque me puedo estar confundiendo. Creo que se me olvidó una palabra. Bueno, una cosa es el gusto y otra cosa es el sabor. El sabor hace referencia a cada una de estas categorías que mencionamos. El gusto involucra también el olfato. Entonces, por eso cuando uno dice es que se me fue el gusto, se me fue la experiencia de sabor de las comidas cuando me dio gripa. Entonces, es uno porque se ha involucrado nuestro aparato olfatorio, y la combinación de estos dos sentidos permite la experiencia del gusto, ¿no? También el gusto está relacionado con lo que le pasa al olfato y es memorias emocionales, ¿no? Entonces recuerden el crítico de Ratatouille, que cuando le sirven una sopa, él se devuelve a su infancia y recuerda esa sopa deliciosa que le daba a su mamá o su abuela, no me acuerdo, solamente por el estímulo le evocó ese recuerdo. Y también pues la experiencia, por ejemplo, con cosas que no nos gustan. Esto pasa mucho con las personas que están en tratamiento de cáncer, que se genera un condicionamiento ahí cuando deben alimentarse después de la terapia y se genera vómito. Entonces, se hace una relación entre lo que he comido previamente y la experiencia de malestar por el vómito y ya no quiero volver a comer eso. Pero pues obviamente ese vómito no es por la comida, sino por el tratamiento que está transitando la persona, más que por los sabores y todo esto. Entonces, en el diagrama se representa la entrada de las moléculas gustativas, de las moléculas que interactuarían con nuestras papilas gustativas, para enviar señales, generar la transducción y a través de los nervios que les mencioné anteriormente, el glosofaringio, el vago y el facial, se enviaría la información al tálamo y a nuestra corteza gustativa, que está más o menos por acá. La olfativa y la gustativa son cortezas pequeñitas, no son tan grandes. ¿Listo? Entonces, entendiendo la experiencia sensorial desde los diferentes sentidos, nosotros tenemos una experiencia psicológica con el entorno integrando todo esto. Devolviéndome al caso que les contaba al principio, les decía, el profesor P logra identificar los estímulos del rostro de las personas de forma aislada y desde ahí saber quién es, pero no integraba, ¿sí? No le da un significado completo a esa información. Entonces, el proceso cognitivo que nos permitiría tener esa experiencia psicológica o del cual se alimentaría esta experiencia psicológica es las gnosis o las gnosias, ¿bien? Que, como les mencionaba, pues hay diferentes tipos. Por ejemplo, a nivel visual, pues está la prosopagnosia, que es esa dificultad de identificar rostros conocidos. Ahora, acá es un elemento importante y es que hablamos de información previamente integrada en nuestros conocimientos, ¿sí? Pero también está, por ejemplo, denme un momento, la acromatopsia y la acromatognosia. La acromatopsia es cuando los colores tienden a verse como en una gama de grises, como que pierden brillantez y esas diferencias sutiles entre los colores, que el verde más biche, que el verde más brillante, que el no sé qué, se pierden. Y la acromatognosia es no poder darle nombre al color que yo estoy viendo. Yo veo el color de forma adecuada, proceso el color de forma adecuada, pero no sé cómo se llama ese color, que es más una vía del qué, que el amarillo, que el azul, que el no sé qué.
Bien. Y así, con cada una de esas características básicas de los estímulos que pueden recibir cada uno de nuestros órganos de los sentidos, podemos ver que se pueden presentar dificultades relacionadas con el proceso gnóstico y llamaríamos entonces a estas fallas o dificultades agnosias. ¿Listo? Le agregan la A antes de. Esto solo aparece cuando previamente el proceso cognitivo se ha instaurado de forma adecuada. ¿Listo? Y eso sería, chicos, esa es la forma en la que nosotros construimos una realidad muy biológica, claramente. Y ya, no sé si pues hay preguntas. ¿No tienen preguntas para la profe? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No se les olvide llenar el link de asistencia, por favor. Ah, bueno, aquí hay una pregunta, profe, así que yo te la voy leyendo. Dice Angélica, profe, ¿cómo puedo acceder a los semilleros para obtener más información? Hola, Angélica. Sí, los semilleros. Entonces, si quieres, escríbeme a mi correo y yo te envío enlace de conexión para nuestra próxima sesión el martes a las 4 de la tarde, perdón, miércoles 4 de la tarde. Nosotros nos reunimos a esa hora los miércoles cada semana. ¿Listo? Ah, mi correo es jcastro45 @areandina.edu.co. Sí, los semilleros son virtuales. Muchas gracias. Esa es la única pregunta. Ah, dice Judy, profe, buenas tardes. Nosotros tenemos acceso a estas grabaciones. En el link que están llenando de asistencia, les va a llegar la grabación, no mañana ni pasado, porque estamos haciendo otras cosas, pero sí en el transcurso de la otra semana les envían la grabación de esto, ¿ok? El link donde lo pueden observar. Judy. Mariana Cuervo dice, profe, ¿hay maneras de fortalecer la propiocepción o de saber cuánta capacidad propioceptiva tiene alguien? Sí, ¿cuánta? Yo creo que un fisioterapeuta te puede ayudar mucho mejor con eso. Un fisioterapeuta, de repente, un terapeuta ocupacional, pero creo que el más preciso con eso es el fisioterapeuta. Se puede trabajar. No sé si de repente tú has visto que los atletas, las personas que hacen atletismo, hacen ejercicios que aquí confundo estos dos términos, no sé si es pliometría o polimetría. ¿Sí? Que son ejercicios que buscan un mejor equilibrio. Entonces, ellos saltan en pelotas, en lugares inestables. Eso contribuye no solamente a la estabilidad del músculo y todo esto, sino que va a estimular todas esas áreas relacionadas con la propiocepción, por ejemplo. Lo hacen también con los chiquitos que tienen TDAH, los fisioterapeutas o los neurorehabilitadores físicos estimulan a los chiquitos en bases inestables también, en los diferentes cuadrantes. Bueno, Listo, listo. Bueno, profe, muchas gracias por el aporte, muchas gracias por el acompañamiento que tuvimos hoy, muchas gracias también a todos los asistentes, gracias por aprovechar estos espacios que como siempre les decimos son por y para ustedes, realmente ustedes son los que más se benefician porque están hablando con personas que hablan desde su experticia, ¿no? Desde lo que hacen todos los días y ese es un aprendizaje que realmente es significativo para su formación. Entonces, nos despedimos. Deseo que tengan un feliz resto de día. Mi correo, Mariana, lo necesitas si es para lo del laboratorio, yo te doy el correo del laboratorio. Si es para algo de alguna asignatura que ves conmigo, por Canvas. Entonces, dime para qué lo necesitas. ¿Listo? Bueno, un abracito, que estén muy bien. Chao, profe. Muchas gracias. gracias a ustedes, que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión, cuídense. Profe Sheila, disculpa, es que es para una cuestión de las prácticas, pero no sé
con quién comunicarme exactamente, si directamente contigo Conmigo, o... conmigo, Sí, pero yo creo entonces, que tú me enviaste un mensaje y yo te di respuesta. sí, o sea que ese es tu correo. Ok, El del laboratorio que dice Lab Psicología Virtual. listo, profe, qué pena Ujú. contigo, es que como no decía tu nombre, lo siento. Muchas Ok. gracias, profe. Gracias, Bueno, gracias. listo, Mariana. Un Hasta abracito, que luego. estés muy bien. Chao, que estés Igualmente. muy bien. Gracias. Jessica, ¿estás por ahí? Es que esto es desde el usuario de docente, no es del laboratorio, que estaba en otra reunión. ¿Puedes finalizar la llamada, porfa? Sin finalizar la grabación, Jessica.